Os ha dicho Miriam, yo tenía, me parece que media hora reservada al final, algo así, pero como no me gusta cortar a la gente que está haciendo preguntas importantes y decir, no, que ahora me toca a mí hablar, pues te he propuesto hacer un pequeño resumen antes y además así recordamos lo que se ha dicho desde la primera sesión y podemos hacer preguntas más generales. Entonces, bueno, yo he tomado aquí algunos apuntes que son como comentarios y creo que podríamos resumir un poco de todo lo que hemos hablado hoy. Como os recordaréis, en la primera sesión eran, como han dicho ellos mismos, cosas básicas de cómo, como si dijéramos, el estado actual de la medición de la producción científica. Entonces, bueno, se han explicado en detalle cómo son los indicadores más utilizados y para qué sirven y cuáles son sus problemas. Y el resumen de que lo han dicho ellos y también se ha repetido aquí es que los indicadores son herramientas que está bien que estén y que además se pueden usar, pero lo que no se puede hacer en ningún caso es abusar y sobre todo cuando se evalúan cantidades, o sea, grupos de personas, o sea, como han dicho aquí también, no es lo mismo evaluar países o instituciones, entonces los indicadores a lo mejor podrían funcionar más o menos, pero cuando se va reduciendo el número de individuos que hay en los grupos, pues va viendo los errores son más graves y cuando se evalúan individuos hay que tener muchísimo cuidado en utilizar los indicadores. Después, en las siguientes intervenciones se ha comentado los problemas gordísimos que tiene el ISI o el ISI, que sobre todo que no vale para nada para algunas áreas, que no vale en absoluto, que es un desastre de utilizar cuando se trata de áreas como, por ejemplo, informática o muchas áreas de humanidades. En informática no solo es malo, sino que es perjudicial. Y aquí también se ha comentado una cosa que a mí también me interesaba deciros, porque la tenía aquí apuntada, y es que, en general, cuando se desarrollan los indicadores y las agencias los empezamos a utilizar, las agencias o los evaluadores, lo que automáticamente se produce es una adaptación de la comunidad científica a esos indicadores, que eso lo hemos visto desde hace muchos años. Como decían aquí, al principio la CNAI y seguramente la ANEP funcionaban mejor que ahora, pero sobre todo es porque la gente se adapta a lo que van pidiendo las agencias. Entonces, al principio, que se piden número de publicaciones, pues todo el mundo al salami paper, que también se ha hablado aquí. Es decir, me da igual si es bueno o malo, yo voy a publicar. Y entonces se publicaban muchísimos artículos científicos, en general de muy mala calidad. Ahora el índice H, pues todo el mundo a ver cómo puede hacer para que su índice H sea mejor. Ahora no sé qué. Y la verdad es que las agencias de evaluación tenemos que ir siempre pensando que la comunidad científica se va a adaptar y a ver cómo hacemos para minimizar ese problema y sobre todo, pues que como se ha dicho aquí, lo importante es aumentar la calidad y no la calidad, sea como sea. Bueno, seguramente se me escapan algunas cosas, pero bueno, yo aquí lo que he apuntado me parece que recoge bastante. Luego se ha hablado de bases de datos para humanidades, por ejemplo, el LERI y otras bases de datos, y a lo mejor salen preguntas porque esto me parece que lo ha dicho Iciar. Sí que es verdad que en España hay algunas cosas que se han hecho y que seguramente no estás enterada. Por ejemplo, seguramente Lluís Robeira puede explicar un poco lo que han hecho ellos en Cataluña con respecto a la evaluación de las publicaciones científicas de humanidades y ciencias sociales. Bueno, en conclusión, una de las conclusiones que ha dicho muchos de los ponentes y que a mí me gusta mucho porque yo soy defensora a ultranza de eso, es que sigue siendo considerado lo más importante la evaluación por pares, o sea, lo que llamamos peer review, es decir, que el componente de la opinión de un experto es esencial en todas las evaluaciones para hacer
una evaluación justa y que sirva para todas las áreas, puesto que los expertos son específicos para cada una de las áreas y van a opinar de su área. Es decir, la evaluación por pares sigue estando en boga y eso además lo dicen en todas las agencias y en todos los países. Puede estar complementada o no con indicadores, pero es importante. Una cosa que también se ha comentado aquí es que pues es muy fácil decir no se puede uno fiar del índice de impacto y no se puede uno fiar de las citas y no se puede uno fiar de nada. Hay que leerse el artículo. Bueno, pero yo como directora de una agencia de evaluación os tengo que decir que eso es impracticable. O sea, a los evaluadores no se les puede decir que se lean todos los artículos de la gente que van a evaluar porque es imposible. Y además, ¿por qué va a ser más importante la opinión de un evaluador que la opinión del revisor que ha evaluado el artículo en una revista? En mi opinión, no se pueden repetir el trabajo de evaluación. Tenemos que confiar en los evaluadores que han evaluado un trabajo para que sea aceptado en una revista. Otra cosa es que los evaluadores pueden decir, bueno, pues está en esta revista y es importante, o el impacto o lo que sea, pero no nos podemos poner ni podemos exigir a los evaluadores a que se lean las publicaciones científicas de los evaluados, porque eso es impracticable. Algo de confianza tenemos que dar a los revisores de las revistas, que además también es una revisión por pares, como la de cualquier agencia. ¿Qué más? El problema de la multidisciplinariedad también ha salido aquí. Me parece que ha sido Itziar Laca o Carles Miravilles, yo estoy de acuerdo, es muy difícil evaluar una actividad que es multidisciplinar porque a veces no se arregla poniendo un experto de cada disciplina, sino tiene que ser, lo bueno sería un experto con una mentalidad abierta y que fuera capaz de opinar de las varias disciplinas, porque a veces la suma de lo que opinan varios expertos es muy contradictorio y es muy difícil llegar a un consenso en cuanto a la calidad de algo que es multidisciplinar y más difícil aún de algo que es interdisciplinar, que es diferente. Luego, en las presentaciones de Isidro y Alonso Rodríguez, las notas que he tomado, bueno, que me ha gustado mucho también, la visión de que la web es el futuro, estoy totalmente de acuerdo, y que es la principal herramienta de comunicación científica. Hay mucha gente que se resiste a aceptar eso, pero la verdad es que es el futuro. Y ya van en las áreas más avanzadas en este sentido, pues ya lo están utilizando de manera muy seria, que por ejemplo los informáticos, los físicos y algunos de biología, y la verdad es que yo estoy de acuerdo. La publicación en papel se ha quedado obsoleta ya desde hace bastante, todo está en la web y también estoy de acuerdo en que deberíamos, las agencias y las instituciones, empezar a darnos cuenta de que en la web hay herramientas para evaluar. Lo que pasa es que yo todavía no me atrevo porque no sé cómo utilizarlas y antes hay que estudiarlo bien, pero es verdad que en la web hay herramientas para evaluar, sobre todo utilizando los comentarios que dice la comunidad científica con respecto a todos los hallazgos que publican los investigadores. En cuanto al futuro, pues sí, es verdad que es el futuro, pero ¿en cuántos años? Porque hay gente que dice, no, en 2 años ya estará todo en la web, ya será gratis. No, en 15 años o en 20 años. La verdad es que no sé si tú, Isidro, tienes alguna idea del plazo en el que podremos ver eso ya practicable. También se ha nombrado aquí, que se ha dicho que deberíamos incorporar nuevos indicadores para diversidad y excelencia, que también me parece muy interesante y estoy de acuerdo. Y luego, bueno, por último, la presentación de Alonso Rodríguez. Mi conclusión fundamental es que España es un desastre. Es un desastre y que no hay por dónde cogerla. Y que además tenemos un futuro bastante negro, porque no hacemos nada para arreglar el desastre. Entonces, pues ya, bueno, el indicador de excelencia que él ha comentado me parece que es un indicador bueno,
para comparar países, pero claro, en lo que yo trabajo y en lo que mucha gente que está aquí, que es ya evaluar cosas más pequeñas, pues ese indicador nos va a resultar muy difícil de utilizar. Pero la verdad es que, en parte, pues es verdad que aquí, sobre todo yo creo que por lo que dije al principio, que se hizo mucho énfasis en que la gente publicara, y ahora hay gente que solo se dedica a ver cómo publica, y ahora los postdoc llegan la gente llega a hacer la tesis a un sitio y lo primero que le pregunta al jefe es que, ¿cuánto voy a publicar? Y con razón, porque claro, de todas esas cosas pues sale los recursos que se asignan a los grupos, los que se asignan a los institutos y además las plazas que se dan a los investigadores. Y entonces yo comprendo que a la gente lo que le importa es eso, es una cosa que nosotros tenemos la culpa y habría que arreglar. Bueno, yo creo que ya he hecho un repaso de todo lo que se ha dicho a lo largo del día. No me quiero enrollar más porque lo más importante es que vosotros preguntéis y que aquí la gente de la mesa responda. Y otra cosa, que voy a tomar nota de la gente que levanta la mano, porque me parece que va a haber mucha gente, que no os molestéis si os nombro, como no sé los nombres, pues diré el del jersey rojo o el del jersey verde, y que además una cosa importantísima que os pido, que no os enrolléis, que a mí me gustaría hacer lo de los 59 segundos, tanto para las preguntas como para las respuestas. Que seáis lo más concisos posible y que además, que a lo mejor alguien quiere hacer una pregunta muy importante y le gusta mucho hacer una pregunta, pero si ya la ha hecho otra persona y la han respondido, que pues que no la vuelva a hacer otra vez porque ya está respondida. Así que, bueno, muchas gracias y a ver si empezamos. Sí, hay una palabra clave que ha surgido a la mañana y de la que luego ya no se ha vuelto a hablar, y es la palabra saturación. Yo creo que estamos saturando el sistema, al final estamos todos los mismos, hacemos ciencia, la evaluamos, cada vez hay más que evaluar y al final no acabamos ni produciendo ni evaluando bien, ¿no? ¿No creéis, bueno, la pregunta quizá, no sé a quién va dirigida, cualquiera que quiera responder, ¿no estaremos colapsando el sistema? Entre otros males, aparte de conseguir producir mala ciencia y mala conciencia. Eso a lo mejor va para mí, que yo soy la que os mando cosas a evaluar. Pues mira, precisamente hace un rato me han dicho aquí que se pasaba el 50% de su tiempo evaluando. Yo creo que eso es mucho, es verdad, que es muchísimo. No se lo deberíamos pedir a los investigadores porque obviamente repercute en su investigación. También a los jóvenes, también he hablado con él, que a los jóvenes no le podemos pedir que dediquen tanto a evaluar porque esos son los que más, a los que más les va a quitar tiempo para su producción científica. Pero por otra parte, es que si no, ¿cómo damos los recursos? Alguien tiene que evaluar y lo mejor es que seáis vosotros mismos. Este problema lo tenemos todas las agencias de todos los países, porque nosotros nos reunimos con agencias de evaluación de otros países y en todos los sitios se queja la gente de lo mismo, que se evalúa, que el trabajo de evaluación de los científicos es demasiado. No sé cómo arreglarlo. No sé si alguien tiene. ¿Se puede hacer una sugerencia? Sí. Yo pienso que hay que evaluar por pares, pero pienso que quizás se debería trabajar de cara a que el trabajo de evaluación sea menos tedioso. Es decir, que haya menos casillitas, no sé, los que evaluamos, ¿no? Y hay experiencias que muchas veces es mejor, pues cuando haces una revisión de un artículo, tú básicamente tienes libertad, te dan unos criterios, pero tú tienes libertad de exponerte. Yo creo que si fuera menos tediosa la labor de evaluación, dado que hay que evaluar, si fuera menos, no sé, si tuviera menos casillas el formulario que hay que rellenar, quizá sería mejor. Yo creo que tendría mejor calidad, pienso yo. Lo que se hace a menudo, ya sabemos todos, es a la hora de evaluar sobre todo un individuo, ¿no? Para una plaza, una promoción o lo que sea, es pedirle unos muy pocos artículos que los seleccione el mismo, ¿no? Diga, estos son mis 3 o 5 contribuciones más importantes y, bueno, fijarse en ellas. Tampoco se trata de leérselas desde la primera palabra hasta la última.
Una de las cosas, de las ventajas que da tener una cierta edad y tener experiencia evaluando es que tienes una especie de sexto sentido, no sé cómo llamarle, o igual no es más que sentido común en el fondo, y que realmente sin dedicarle 10 horas a cada uno de los 3 o 4 o 5 artículos, sino dedicándole, y yo lo digo por experiencia propia, dedicándole como máximo 1 hora a cada uno de los artículos, de los 4 o 5 artículos, yo de verdad, en mi campo, obviamente, ¿no?, creo una percepción bastante buena de si aquellos trabajos son importantes o no. No es tanto, si te fijas, no es tanto. Claro, si lo tienes que hacer 100 veces, pues a lo largo del año sí que suma, ¿no? Es lo que decíamos antes. Pero yo considero que es parte de, sobre todo los de mi generación, o los que no tenemos que presentarnos a plazas para promocionar ni cosas de esas, que vivimos desde este punto de vista un poquito más tranquilos, creo que es normal que dediquemos una gran cantidad de nuestro tiempo a evaluar. Yo pienso que es parte de lo que se espera de mí a mi nivel de seniority, ¿no? Seniority que llaman. Y sí que paso entre 40% y 50% de mi tiempo evaluando, pero no me disgusta y además aprendo. Y la verdad es que yo creo que hay que seguir haciéndolo, ¿no? Lo que no se puede pedir a una persona de 30 años que tenga casi toda la carrera científica por delante, que dedique tanto porcentaje de su tiempo a evaluar. Esto lo estás matando científicamente. Pero a nosotros, yo creo que no hay problema. Lo que sí a veces me encuentro, sobre todo cuando evalúo para artículos enviados a revistas, es que me encuentro que un artículo que se ha rechazado en una revista te viene al cabo de unos meses el mismo artículo, igual, sin una coma, porque lo he llegado a comparar con la versión antigua que tenía, sin ninguna coma cambiada, en otra revista. Y entonces, bueno, claro, es muy fácil. La segunda evaluación la hago muy fácil, en ese caso, también hay que decirlo. Pero sí que estamos saturando el sistema también con esto, y es esta locura del publish or perish, o be cited in perish, quizás, en que esta locura de, no, me lo han rechazado, es igual, lo envío a otra, lo han rechazado, lo envío a una tercera, y el que la sigue, la consigue. Y esto no es ético. Los científicos no deberíamos hacer esto. Así contribuimos a saturar más todavía el sistema. Sí, buenas tardes. Ángeles Maldonado, responsable de Ciencias Sociales de la base de datos ISOC del CSIC. Lo que quería decir que quizá las agencias evaluadoras lo que sí podían hacer para ayudar a los evaluadores es quizá orientarles en las herramientas que existen en este momento en España, que existen porque doy fe de ello, porque yo soy responsable del fichero de Ciencias Sociales de la base de datos CSIC. Y esto es una de las herramientas nada más. Si bien es cierto, quizá no nos hemos promocionado lo suficiente y no hemos sabido llegar ni a las agencias evaluadoras ni a determinados agentes que intervienen en la evaluación. Y esto es problema nuestro y tenemos que reconocerlo, pero quizás sí que debe haber este acercamiento, porque en España, vuelvo a repetir, como dije esta mañana, en el campo de las ciencias sociales y humanas tenemos herramientas para evaluar a nuestros científicos. Unas podrán ser mejores o peores, pero a verlas, haylas. Entonces, yo creo que es una misión importante de las agencias evaluadoras que evalúen las herramientas. Y si no sirven, no sirven. Pero deberían tomarse la molestia de investigar sobre ellas para tener una opinión. Y esto es yo lo que pienso que sería quizá de gran ayuda hacia los evaluadores, porque les ahorrarían tiempo, porque individualmente no pueden dedicarse a estar investigando qué herramientas existen ni cuáles son las posibilidades. Así que en este sentido y desde mi punto de vista es lo que yo puedo decir, y vuelvo a repetir ya por última vez que herramientas a verlas haylas y hay que investigar sobre ellas y promocionarlas. Bueno, es que no sobre el objeto concreto de lo que acabas de comentar, pero sí una indicación que creo que no ha salido durante toda la mañana, durante todo el día,
Yo estoy a favor de que haya mucha más información y voy a poner un ejemplo claro. Hace apenas unos meses, Thomson, la famosa casa de citas que se ha comentado antes, ha anunciado que va a sacar su Book Citation Index. Yo creo que nadie es consciente, al menos la gente de ciencias sociales y humanas no lo es, y el impacto que va a tener es tremendo, porque es la gran carencia que habitualmente se ha comentado que tiene Thomson en esa área científica, disciplinar, y lo que me gustaría destacar, que aparte del producto que va a salir, es la información básica sobre ese producto que las personas que estén más interesadas en el área de ciencias sociales y humanas deberían saber. Hay dos condiciones básicas. Thomson va a evaluar fundamentalmente series, es decir, no libros concretos o editoriales, sino series, con lo cual ese es un mensaje, por ejemplo, sin ir más lejos, al propio CSIC, posiblemente debería reconstruir su servicio de publicaciones en forma de series según disciplinas, y en segundo lugar, solo publicaciones en inglés. Pueden ustedes insultarme todo lo que quieran, pero aquí solo soy el mensajero. Cuando lo presentaron, saltaron increíblemente hasta los indios, que supuestamente hablan en inglés. Bueno, pues cuando lo presentaron así, y ellos se cerraron en banda. De momento, en los próximos años, fundamentalmente series, por supuesto, de las principales editoriales conocidas del sector, y solo en inglés. Sí. Buenas tardes, Isabel Bernal, responsable del repositorio institucional digital CSIC, del CSIC. Bueno, yo quería hacer un comentario y después también una pregunta a Victoria. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores por el workshop. Se ve por los comentarios que han hecho los ponentes que es un tema muy candente y que para nada está resuelto. Yo creo que ahora una segunda fase sería, quizás, una idea que yo tengo, organizar un workshop para hablar de modelos alternativos, ¿no? Porque el workshop hoy se ha dedicado principalmente a hablar de lo horrible que es Easy, cómo odiamos todo el mundo Easy, cómo odiamos a la bibliometría. Y bueno, yo creo que es incluso elocuente, yo hablo como bibliotecaria, que no hay ningún bibliotecario entre los ponentes, pero bueno, yo creo que también estamos aquí un poco para recordar que las bibliotecas científicas se gastan, en el caso del CSIC, más de 9 millones de euros al año para que la comunidad científica acceda a los recursos de información científica. O sea que este tema hay que verlo en su generalidad y tocando otros temas que también tienen algo que ver con lo que es la productividad científica y con el impacto. De hecho, como modelo alternativo para evaluar la ciencia, sobre todo se habla del acceso abierto y aledaños. Es un tema muy complejo, muy rico. Isidro ha sido quien se ha detenido más en el tema, también un poco Ramón, que ha dado varios ejemplos. Y, por ejemplo, Itziar hablaba, pero bueno, ¿qué ocurre con el impacto social de la ciencia? No podemos únicamente hablar del impacto viendo si está una revista indexada por ISI o no, sino qué ocurre con el impacto social, sobre todo cuando estamos hablando de centros e institutos de investigación o universidades que se financian con fondos públicos. En este sentido, el acceso abierto tiene mucho que ver. Por ejemplo, creo que hubo también por la mañana una pregunta al respecto, si el acceso abierto era parte ya de, o era un criterio más del CSIC a la hora de evaluar a su comunidad científica. No lo es, pero por ejemplo, los consejos de investigación del Reino Unido y el Consejo de Investigación de Australia únicamente evalúa los papers, los artículos, los libros que sus investigadores han depositado en su repositorio institucional. O sea, la difusión en acceso abierto es una condición sine qua non para ser evaluado por su institución. Eso es impacto social. Otro impacto social, por ejemplo, sería, estábamos hablando antes, hay un estudio de un think tank danés, Knowledge Exchange, en el que se ve cómo las pymes, las pequeñas y medianas empresas de distintos sectores de la economía, están usando los repositorios como un recurso para acceder a los resultados de la investigación. Porque las pymes no tienen 9 millones de euros para pagar la licencia para estas revistas de Elsevier, Wiley, Springer, que es donde realmente terminan todos los proyectos de investigación, las publicaciones. Como última cosa, yo quería preguntarte, Victoria, en esta nueva ley de la ciencia, ¿no?, en España, que hay un artículo dedicado precisamente a la difusión del acceso abierto
y se comenta que, bueno, pues para quien no lo sepa, este artículo dice que a partir de ahora los resultados de la investigación que sea mayoritariamente financiada por los presupuestos generales tiene que difundirse en abierto en repositorios. Y también este artículo del acceso abierto dice que esta copia gratuita, que se da acceso gratuito a este resultado de la investigación, puede ser considerado o tomado en cuenta por las instituciones para su evaluación científica. ¿Tenemos alguna idea hacia dónde va España en este sentido? ¿O cómo se va a aplicar este artículo de la ley? Gracias. Voy a responder solo a la última cosa porque el otro no eran preguntas, ¿no? Eran comentarios. Es verdad que la nueva ley de la ciencia hay un artículo que se refiere a que la producción científica financiada con dinero público tiene que ir, con algunas excepciones que siempre las puede haber o encontrar la gente, a acceso abierto. Y puede ser que en las convocatorias haya alguna cláusula contractual, como hay en la Unión Europea, en la cual se diga que el investigador responsable se compromete a que la producción científica que tenga financiada con ese dinero la tiene que publicar en acceso abierto, que según la ley de la ciencia, si no recuerdo mal, es un año después. Es verdad eso. Todavía no está hecha la convocatoria, pero podría ser, puesto que ya está en la ley y la ley entra en vigor el día 1 de diciembre, me parece. Eso. A ver, espera, perdona. En cuanto a la evaluación, nosotros, yo no soy partidaria de que se evalúe mejor algo que está como calidad científica, que esté en acceso abierto o no tiene ni a nada que ver. Así que por parte de la evaluación de la calidad científica yo creo que no tendría que tener ninguna repercusión. Otra cosa es que la institución diga, como yo te he dado el dinero y esto es dinero público, si no lo pones en acceso abierto yo no te lo cuento. Eso es otra cosa, pero no podemos decir que es de mala calidad o de buena calidad, que eso es lo mismo que si tú no citas la institución que te ha financiado en tu publicación, pues no te la voy a contar. Pues me parece bien, pero eso no tiene que ver con la calidad científica, en mi opinión. Sí. Espera, perdona, que aquí había una pregunta antes. Sí. Un montón no. No, un montón no, pero que me voy a cortar, a ver, para Isidro, en realidad para todos. Hay lo que esbozaba esta mañana, que hay otros canales ya de hacer ciencia y formación fuera de los canales institucionales, y que estamos aquí. ¿Tenéis previsto introducirlos? Esa es una de las preguntas. La siguiente, el ROI. Isidro, para medir el ROI, dime 2 o 3 indicadores, por favor, que tú consideres de una publicación científica en la web, por ejemplo. Luego después también os sugiero que miréis un post de Nieves González, de Bibliotecarios 2.0, porque ahí se recogía comunidades científicas libres, cómo se medían, y bueno, pues os lo recomiendo porque me parece muy acertada. También la figura del curator, ¿no?, del intermediario. Bueno, pues todo esto. No sé quién me puede contestar. Gracias. Bueno, y también, ¿qué opinas de la nueva herramienta de Twitter, Analytics? Antes hablabas de Google. Bueno, pues si como herramienta de monitorización y de fidelización. Gracias. Bueno, son todas herramientas de métricas y... Voy a intentar muy rápido porque tenemos poco tiempo. Básicamente, nuestro grupo se encarga de estudiar la viabilidad técnica de muchos de estos indicadores. Diré que, puesto que la realidad de la web es mucho más diversa y compleja,
los indicadores no son solo mucho más ricos, sino que son mucho más diferenciados. Es decir, cuando aquí se habla de distintos indicadores bibliométricos, al final se está jugando sobre las mismas variables. Citas por artículo, artículos, número de citas, índice H. El índice H no es más que el número de citas por artículo y variantes varias. La web tiene muchísima más diversidad. Entonces, nosotros hemos hecho evaluación técnica. Hoy por hoy podríamos decir que al menos en el ámbito académico, fuera del ámbito académico tenemos mucha menos experiencia y no lo puedo asegurar. Muchos de los indicadores se correlacionan con indicadores de tipo tradicional y eso se podría hacer, pero es evidente que no es posible hoy por hoy seleccionar unos indicadores o otros porque algunos de ellos podrían ser complicados. La solución es una solución que ahora mismo está estudiando la Comisión Europea, que es una solución que deriva de la econometría, que es la aparición de los llamados composite indicators, los indicadores compuestos o indicadores combinados. Por ejemplo, la próxima evaluación de la ERA, de lo que es la evolución del área europea de investigación, se va a hacer con un indicador compuesto. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros también en el mundo web, porque es muy diverso. Hay que introducir indicadores input, indicadores output, y yo creo que por ahí hay que ir. Esta mañana me ha gustado mucho la traducción que han hecho de feasibility, que yo siempre he traducido viabilidad. Factibilidad me ha gustado mucho. Nosotros, de momento, solo podemos garantizar la factibilidad técnica de alguno de esos indicadores. La aplicabilidad real, que les sea cómodo, económico, representativo a las agencias, todavía estamos un poco lejos de daros ese servicio. Bueno, toda la web 2.0, ahí puedo darle algún dato que acabamos de trabajar ahora. Nosotros hemos visto claramente que existen dos grandes grupos de herramientas en la web 2.0, aquella que digamos ligada a temas sociales y otra ligada a valor añadido. En nuestras correlaciones, el grupo de ciencias sociales, estoy hablando Twitter, pero también hablamos Facebook, LinkedIn, academia.edu, etcétera, siempre se obtienen correlaciones más bajas que las herramientas de web 2.0 de valor añadido. Por ejemplo, YouTube, por ejemplo, Delicious y todos los bookmarks que se utilizan en sociales, o por ejemplo la propia Wikipedia. Entonces, diría que en el futuro parece posible que la incorporación de web 2.0 de servicios de valor añadido sea factible. No es tan evidente que las redes sociales obtengan unos resultados tan similares a los que se están obteniendo en el mundo académico, lo cual no quiere decir que no sean malos. Las correlaciones son altas. Estoy hablando de 0,6 frente a 0,8. 0,6 para redes sociales, 0,8 para servicios de valor añadido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Echave y soy responsable del Departamento de Comercialización de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia de Conocimiento, lo que son la OTRI en las universidades, pues en el Consejo, la OIATC. Voy a cambiar un poco de tercio. Digamos que mi comentario, mi propuesta va relacionada con los indicadores de transferencia de conocimiento, producción tecnológica. Es una solicitud y un comentario. Son con respecto a los indicadores científicos que lleváis hablando, que se lleva hablando la mayor parte del tiempo, pues ya con sus dificultades, que si son distintas las áreas, que si hay herramientas más potentes o no, se llevan años trabajando. Los investigadores están más acostumbrados a que les valoren a partir de esos indicadores. La cuestión en transferencia de conocimiento es que todavía no existe la cultura de que también existen indicadores de transferencia de conocimiento que están para poder hacer una evaluación del trabajo de los investigadores. Sí es verdad que en los últimos tiempos pues ahora hay un sesenio tecnológico, sesenio 0, está el PCO del Consejo que incorpora algunos indicadores de transferencia de conocimiento. Lo que sí es verdad es que todavía estamos empezando en el Consejo, en las comisiones de plazas o el PCO, además de tenerlos, a aplicarlos igual de una manera lo más homogénea, lo más pública posible para que todo el mundo sea consciente que están ahí. Porque nosotros tenemos una dificultad en el día a día. Cuando nosotros nos acercamos a los investigadores, intentamos sensibilizarles, motivarles a que asuman tareas de transferencia de conocimiento al conjunto de las tareas que ya tienen asumidas de generar conocimiento de calidad, pues hombre, lo primero que nos dicen es si no me la van a valorar. No me la pueden valorar,
no la van a tener en cuenta. Ahora está empezando. Lo que quiero trasladar aquí es una solicitud para que todas las partes ejecutivas, representantes del CSIC y la propia comunidad científica lo vayáis asumiendo como una necesidad futura, ¿no? Solo eso. Sí, buenas tardes. Ramón Rodríguez, del Departamento de Publicaciones del CSIC y dentro del departamento responsable de la edición electrónica tanto de revistas científicas como de libros. Más que nada comentarios generales. Yo creo que esta reunión ha sido muy útil. Para mí ha sido un cambio muy notable. En otro tipo de reuniones estoy acostumbrado a oír otro tipo de comentarios. Yo creo que porque los actores son distintos. Aquí he visto lo que veo que hay en la mesa, que son científicos que a la vez por un lado actúan como autores y productores de ciencia, por el otro lado evaluadores, entonces por eso conocen muy bien todos estos problemas, estos detalles. Yo echo de menos quizá, y lo sugiero a lo mejor para futuras reuniones, un tercer papel, que es el intermediario, que es la revista científica, las personas que editan y gestionan las revistas científicas, que son, por experiencia propia, yo no dirijo ninguna personalmente, pero estoy en un contacto muy directo con ellas y sé el gran problema que supone el jugar este rol intermediario entre la persona que produce la ciencia y el destinatario, que a su vez es otro científico. Y luego todo esto nos lleva a todo este laberinto que hemos oído toda la mañana de factores y tal. Por ejemplo, el pobre factor de impacto, que ha terminado siendo denominado como, no sé, casi deleznable o algo así, ¿no?, esta tarde. Efectivamente lo es en los términos en que se ha discutido hoy, cuando se usa mal. El mismo Eugene Garfield ha insistido innumerables veces que el factor de impacto no se debe utilizar para evaluar científicos, ni instituciones, ni nada de eso, sino para evaluar revistas científicas. Entonces, desde el punto de vista de la revista científica, tiene bastante utilidad. Además, el índice es índice de impacto, digamos, el modelo más simple que se generó hace años. Por supuesto, ha sido mejorado. Ahora ya pues, hay modelos factoriales, en fin, cosas muy, muy complicadas que a las revistas sí que les sirven un poco para saber por dónde se mueve su política editorial, su política científica, detectar temas candentes, cambios de orientación, cambios de línea, en fin, que tienen su utilidad. O sea, ese tipo de índices yo creo que lo que ocurre es que se usan muy mal. Se usan muy mal por las agencias evaluadoras, también se ha comentado aquí esta tarde. Y luego, por otro lado, me ha tranquilizado mucho escuchar por parte de Isidro Aguilló, creo que ha sido, que en ese futuro web 2.0 o 3.0 o 3.5 o el que sea, pues que la revista científica va a seguir siendo el vehículo fundamental unido al proceso de revisión por pares de comunicación científica entre científicos. Luego hay aspectos que Internet, que se originan de nuevo gracias a Internet, que son estos impactos sociales. Antes los contenidos científicos eran de científicos para científicos. Ahora, por ejemplo, pues nuestras revistas del Consejo, pues nosotros cuando medimos pues detectamos millones no de visitas, sino de descarga de los contenidos, de PDFs de artículos, y obviamente eso no son solo los científicos los que están ya accediendo a ese tipo de contenidos. Esto genera, no me quiero extender mucho porque hay tecnicismos, hay métricas de autor, esto es lo que da, métricas de autor son todos estos índices de impacto y similares, y ahora pues hay métricas de lector, es decir, se puede medir también el impacto de la ciencia en la sociedad, pero yo creo que no hay que olvidar que no se debe confundir ese impacto social con el impacto científico, que es el impacto que la producción científica, la ciencia, la innovación, produce en el ámbito científico. Entonces, quizás la agencia de evaluación, no sé si esto ya está meditado o se avanza en ese futuro, qué ideas puede haber, porque esto puede estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo en determinados ámbitos estoy oyendo ya
quizá más en ámbitos de documentación, de personas que tienen un fondo más de documentación y de bibliotecas, que las revistas científicas se deben de deconstruir y deben de aparecer nuevas unidades de transmisión del conocimiento científico, como puedan ser los repositorios, por ejemplo. A mí eso, como científico que soy, que no lo he mencionado, pero también he ejercido como científico durante muchos años en un laboratorio, eso me produce un cierto miedo, ¿no? No sé si las agencias de evaluación ya están contemplando ese futuro y se están preparando hacia ello o no. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Sancho. He dedicado parte de mi carrera científica en el Consejo a trabajar en bibliometría y ahora me dedico a la Revista Española de Documentación Científica. También trabajo en el Departamento de Publicaciones. Y quería hacer una reflexión porque quiero romper una lanza en favor de la ciencia española, porque me da muchísima pena oír decir que España en ciencia está hecha un desastre, que es una pena, que no llegamos, que no sé qué. Y yo, como tengo ya muchísimos años trabajando en el Consejo, os recuerdo, al menos a los que sois de mi edad, cuando empezábamos a publicar en revistas españolas, que eran revistas de los propios institutos del Consejo, que se crearon como vehículo para que sus investigadores escribieran allí. Escribíamos en español, no había evaluación, no nos ajustábamos a las normas a nuestro aire. Y luego ya poco a poco, como aquello fue cambiando, os recuerdo cuando empezó la primera evaluación de los sexenios, que entonces exigían, porque en aquella época tanto el ministro, el secretario de Estado y el director general de la entonces CICIT eran científicos de categoría, científicos físicos y químicos, y entonces para ellos solo había una ciencia, la ciencia experimental, que se publicaba internacionalmente. Entonces exigieron que que para recibir los sexenios teníamos que publicar en revistas extranjeras y en inglés y en revistas cada vez mejores que ya estaban evaluados en otros países. Nos tuvimos que poner las pilas, aprender a escribir inglés científico, buscar revistas que nos rechazaban, que volvíamos a... Bueno, aquello fue un esfuerzo tremendo, tremendo. Ya empezaban a evaluarnos, pues ya estábamos cada vez mejor. Entonces, desde entonces hasta acá, no nos olvidemos, la mayor ilusión ha sido que las revistas nuestras entraran en ISI y eso era ya el sumum de la maravilla. Ahora que ya han entrado la mayoría, ahora estamos denigrando y decimos cosas que España va fatal en ciencia. Estamos casi todos en revistas del ISI. La mayoría de los científicos trabajan en revistas de alto factor de impacto y esos indicadores están ahí y hemos visto la evolución que ha experimentado la ciencia española. Y tomando los indicadores en su justa medida y tomando el factor de impacto solo para revistas, vamos a ver si nos ponemos un poco y dejamos... Bueno, porque es que para el que llegara aquí a esta sala esta mañana y esta tarde se puede llevar una impresión fatal de que todos los indicadores indican que la ciencia en España va mal y no es verdad. Número de publicaciones en revistas del ISI casi igual que todos los otros países, incluso más grandes. A ver, no me estáis haciendo mucho caso en cuanto a la brevedad de las preguntas. Era una reflexión. Así que os voy a hacer un recordatorio que nos Perdona. Y también en cuanto a la de las respuestas, ahora me ha pedido Alonso responderte a esta pregunta. Obviamente es él así que te pido que... Sí, soy breve, pero es que es la pregunta que entra en el meollo de la cuestión de este workshop. Es decir, ¿cómo medimos la ciencia? Porque España va bien, depende cómo lo miramos. ¿Cuántos premios Nobel hemos tenido en los últimos 10 años? Con 35.000 trabajos publicados podemos haber tenido uno por año. Luego, entonces, vamos a ver si va bien o va mal. Vamos a ver, aquí hay un error de concepto que probablemente se ha creado precisamente por la CNI, donde yo estuve desde el principio. Bueno, estaba Pedro Pascual y Roberto Fernández de Calella y yo.
El problema hace 20 años era que había que enseñar a la gente a hacer ciencia normal. Ese era el problema, que no es el problema de ahora. Era un problema completamente distinto. Primero, calidad. Si alguien publica un trabajo en una revista muy o poco citado, en una revista buena y no en el primer percentil, porque lo de las listas del ISI, perdonadme, pero tenía que salir aquí la conclusión de prohibirlo en el Consejo, porque eso, perdonadme, es un disparate estadístico. Cuando yo estaba en la CNI no le querían dar a un ortodoncista un sexenio porque publicaba en el segundo tercio de las revistas de Dentistry, cuando Dentistry las primeras son de periodontitis. Pues, ¿cómo va a ser? No podía, era imposible. Si uno hace eso es un disparate. Ahora bien, vuelvo a lo que decía antes. Un trabajo publicado en una revista con un impacto razonable, en un sitio razonable, en el ISI o en el Scopus, que los tienen clasificados, pero también se puede hacer en Google Académico, es un trabajo de calidad, pero normal. Y nosotros no necesitamos más trabajos normales, ya tenemos bastantes. Lo que hay que ir ahora es hacer trabajos que son los que empujan la ciencia, porque si no nuestros trabajos normales los emplean el MIT y Stanford para sacar ellos los trabajos de verdad. Y no hay más remedio, y esa es como se desenvuelve la ciencia. No hay nadie, no hay no hay nadie que haya dicho que la ciencia progresa por acumulación de los trabajos normales. No conozco a nadie, y he leído un poco de biometría y de cienciometría. Luego, entonces, tenemos que dar ese salto. Lo que yo me quejo es que ese salto había que haberlo dado 10 años, hace 10 años. Y hace 10 años, en lugar de ese salto, lo que se hizo fue meter los factores de impacto en la CNI. Y eso fue un disparate. Claro que me echaron, por decir lo contrario, pero bueno. Es decir, eso no se sostiene. ¿Y qué es lo que hemos hecho los investigadores? Y yo lo soy, porque yo no me dedico a la cienciometría ni a la bibliometría. Lo hago esto por compromiso político. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, lo hemos hecho en general, luego como grupo, adaptarnos a eso y hacer trabajos buenos, pero no rompedores. ¿Qué ocurre? Que no tenemos patentes triádicas. ¿Qué ocurre? Que no tenemos trabajo. ¿Y qué ocurre? Que es imposible que no tenga un premio Nobel en los 10 próximos años. Porque para tener un premio Nobel dentro de 10 años tenemos que tener el trabajo publicado ya. Y el trabajo no existe. ¿Alguien de los que está en la sala es capaz de decirme un solo trabajo que sea meritorio de premio Nobel? Si vamos al ETH, que tú lo has nombrado, ¿cuántos trabajos tienen cada año en el ETH para premio Nobel? Varios. Eso es lo que yo digo que estamos mal, porque no podemos ser, no digo ya como Suiza, pero algo parecido a Suiza. Y eso no lo estamos haciendo. Entonces, claro, me quejo, pero lógicamente creo que tengo razón, y si no alguien que no tenga razón, vamos a discutir esto. Buenas, soy Carlos Domínguez, del Centro Nacional de Microelectrónica, y quiero hacer dos precisiones rápidas. Primero, estoy de acuerdo en que no tenemos ningún premio Nobel porque los investigadores no tenemos tiempo para dedicarnos a la investigación de excelencia. Ese es el primer problema. Segundo, perfecto. Y segundo, no tenemos tiempo porque tenemos que publicar mucho para poder promocionar, cobrar un sobresueldo de sexenios, etc. Incluso los institutos, y en este caso hablo como vicedirector de uno de ellos, resulta que están obligados a ese número de publicaciones simplemente porque la revisión por pares, y en este caso pares internacionales, no nacionales, también nos exigen tener un mínimo número de publicaciones al año. Impacto social. Se ha hablado de impacto social de las ciencias sociales y de humanidades, pero el impacto social de las ciencias tecnológicas, que solamente ha hablado Javier Echave, aquí no se ha mencionado apenas nada. ¿Cuántas patentes utilizan las empresas españolas? Y, perdón, no las españolas, las europeas, que se están beneficiando de nuestro trabajo a costa del dinero que ponen el resto de españoles. Muchas. ¿Se ha evaluado eso alguna vez? ¿Se va a utilizar como criterio de evaluación alguna vez? No solamente las patentes, la excelencia como tal.
a mí me encantaría, la verdad, me encantaría que cambiara la manera de evaluarse la ciencia de manera que fuera mucho más importante la calidad que la cantidad, y eso es lo que yo siempre digo a todos los que trabajan en la ANEP. Tenéis que tener en cuenta que en la ANEP la evaluación se hace por vosotros mismos, o sea, por vuestros colegas. Yo vengo a estas reuniones y saco unas conclusiones, se las digo y luego pues vosotros seguís siendo vosotros independientes, y además en eso se basa la evaluación de peer review, que tampoco puedo intervenir mucho en lo que piensa alguien del Instituto de Fotónica, porque yo no tengo ni idea de fotónica y precisamente confío en vosotros por esa razón. Así que en cierta medida es la comunidad científica la que nos fuerza a evaluar tal y como lo estamos haciendo. Quizá una manera de resolver un poquito este problema sería decir, pues, como se también menciona aquí, pues decir, pues vamos a evaluar solamente las 10 mejores cosas que tenga cada investigador y que nos lo diga el mismo, y así no habría a lo mejor tanto que evaluar y además habría ya un prefiltro que hacen los mismos investigadores. Puede ser que sea esa una parte de la solución. De hecho, ya lo estamos haciendo en los programas de Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Le pedimos al investigador que nos diga lo mejor que tiene para que el evaluador no tenga que evaluar 200 páginas de currículum vitae que cada vez son más gordos. No sé. Pero de todas maneras, lo que os quiero decir es que somos una máquina enorme porque trabajamos con 12.000 investigadores al año y sois vosotros. Entonces, vosotros sois los mismos los que os quejáis y los que hacéis el trabajo con algo que podemos poner nosotros como director de agencia o como los coordinadores. Pero también es verdad que en los otros países la evaluación se hace bastante parecido a como la hacemos nosotros, como también se ha dicho aquí. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, solo un pequeño detalle. Los indicadores no los fijan las agencias de evaluación, no los investigadores. No te creas, porque es que yo estoy harta de ver a todos los evaluadores que hacen mención al índice H, al factor de impacto, no sé qué, y yo no se lo digo, o sea, al revés, yo les digo que por favor que no abusen y que tengan cuidado con eso, pero es que es una costumbre que la tienen todos los investigadores. Solo sí. Acabo. En el BOE, cuando salen las plazas de científico titular, el punto 1, que es el que tiene el 50% del peso de la nota, son artículos indexados en el ISI. Sí. No hay más. O sea, ya no podemos, el tribunal no puede tomar otra decisión. Sale en el BOE. Bueno, es que yo no me refiero a esa... O sea, yo digo de lo que yo sé, sí. A ver, esto está muy bien porque ahora ya hay varias preguntas más, a ver si no me pierdo. Me parece que tú eres el primero. Sí, y luego había por allí otro, ¿no? Tú. Sí. No sé si habla antes. Tú. Vale. ¿Comento? No, esto es lo interesante del debate, ¿no? Precisamente, que cada uno decimos una cosa y empieza a ser una cosa más un diálogo dinámico. Pero es verdad que en líneas generales, en todos los países, los sistemas de evaluación de la producción científica son muy parecidos, pero también se está rompiendo la lanza en muchos casos y sería interesante, constructivo y un poco también para hacer autocrítica de las novedades que están introduciendo otros sistemas. En el Parlamento, ¿no? en la Casa de los Comunes del Reino Unido, se ha creado un comité de políticos que hablan sobre la saturación de producción científica y de la cantidad de publicaciones que se publican cada año. ¿Nos imaginamos una cosa parecida en el Congreso de los Diputados en España? O sea que, por lo menos, ya a un modo sistemático en otros países se está discutiendo este tema, el meollo del asunto. El meollo del asunto. Y otro problema que aquí no se ha comentado nada, pero yo creo que también es importante, es también las iniciativas que hay fuera para prohibir o sugerir muy fuertemente a los investigadores no transferir el copyright a las editoriales en las que publican, porque si no, esto lo que está llevando es a que el CSIC o cualquier otra institución publica, genera conocimiento cuya propiedad intelectual, o sea, los derechos de explotación, los tiene la editorial. Esto cuando hablamos de un solo caso es nimio. Cuando estamos hablando de 12.000 o 14.000 artículos al año es un problema tremendo. Aquí tiene la palabra Carles, que nunca miro para aquí, pero... Yo quería... No sé si va a...
hacer un comentario sobre, ha salido muchas veces lo del premio Nobel. La gente, o sea, da la sensación que los premios Nobel crecen como si fueran hongos en el bosque, y no es verdad. Los premios Nobel hay que hacerlos. Otros países han tenido programas específicos para promocionar los premios Nobel. ¿Cómo se hace? Bueno, cada país lo ha hecho a su manera, ¿no? Esto primero está clarísimo. Necesitas tener un lobby en la Academia de Ciencias, que es la sueca, que es la que da los premios. Si no tienes un lobby de allí, no te van a dar ninguno. Eso está más claro que el agua. Segundo, promocionar a aquellos que dentro de unos años lo pueden tener. Pero claro, tú no puedes ir poner en el BOE una convocatoria de futuros premios Nobel españoles, porque no se ve. Y como todo hacemos por convocatorias de ese estilo, eso no va bien. Esto tiene que haber alguien que diga, mira, hay que darle todo, porque a lo mejor le van a dar, apuesto porque es listo y le van a dar el premio Nobel. Y tener unas cuantas personas, un set de personas como más mejor, que se les apoye para poderlo lograr, que es como lo han hecho en otros lugares, no nacen solos, hay que hacerlos, como todo. Entonces, decir, no tenemos premios Nobel, claro que no tenemos, porque si no se hace una política para tenerlos, no van a salir nunca. Eso era simplemente un comentario. Aquí tengo apuntado el de la corbata naranja, que he visto, y después el de la camisa azul, que es allí. Y no sé si alguien más. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, yo quería en primer lugar agradecer este acto porque ha sido muy variado, muy divertido y que ha metido determinados dedos en determinados ojos, de manera que eso. Yo quería hacer primero una reflexión que espero que sea muy breve, ¿no? Bueno, yo hace mucho tiempo escuché una historia que a mí me sirve bastante, y es la de aquella persona con 3 copas que está muy ocupada debajo de una farola buscando algo, ¿no? Y le preguntan, y dice, ¿qué haces? Y dice, pues busco las llaves. Y dice, ¿pero las has perdido ahí? Y dice, no, pero es que aquí hay luz, ¿no? Entonces, bueno, es una cierta reflexión acerca de que, claro, en un momento determinado está la masificación de la ciencia en los años 50, hay que ver cómo se tiene que medir, surge la herramienta de bibliometría, y entonces, bueno, a veces existe la tendencia para tratar de buscar en las luces que hay ahora las soluciones de determinados problemas. Entonces, desde luego no se va a encontrar ni si una valoración al momento actual para dos problemas que han surgido. Hay muchos más, informática, ciencias sociales, pero yo creo que un poco lo positivo es que aquí las dos personas que han intervenido han dicho, bueno, tenemos que tener el pensamiento propositivo, en un caso de decir, bueno, pues oye, hay que meter los congresos como solución, digamos, un poco así, y en los otros casos, pues decir, no sabemos muy bien qué, pero tenemos que ser propositivos, porque si no, el traje nos lo van a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, haría un llamamiento a creer en las medidas, a creer en la evaluación, a creer en la combinación de pares y ese tipo de cosas, porque es verdaderamente necesario y verdaderamente urgente que, por diversos motivos, las instituciones, los gobiernos, los propios científicos, bueno, pues se acostumbren a unos procesos de evaluación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo animar a todos en ese sentido, desde una postura que es trabajar en una comunidad autónoma en que a veces pues tenemos que tomar decisiones al respecto de este tipo de cosas y tenemos muchas dudas. Y lo segundo que quiero plantear es digamos, una idea, una petición, es decir, aquí se está hablando de medir resultados. Bueno, a día de hoy no existe una estadística básica oficial de resultados de investigación y de innovación en España. Quiero decir, ahí te hace el tema de Webmetrics, el grupo Simago saca su libro cada 2 años y se refiere a los 4 años anteriores, otro grupo del antiguo CINDOC lo hace, pero en vez de los 3 años, los 7 años. Entonces yo creo que urge que de una manera sistemática y anual una serie de datos referidos a resultados de investigación
se oficialicen y sean los oficiales para toda España. Entonces, yo creo que el tema es posible de hacer. El tema es posible de hacer. No es trivial, no es trivial. Y lo mismo que tiene que haber esa información probablemente oficial, a la vez esa comisión o lo que narices sea que se encargue, tiene que empezar a poner linternas y focos por otras partes que ahora no están enfocados. Pero este país necesita unas estadísticas, no sé si anuales o bianuales, lo más precisas posibles y lo más acordadas posibles y lo más consensuadas posibles para que esos resultados aparezcan. Si no, a mí cada vez que me pregunte el director general cuánto publicamos en materiales en Madrid el año pasado, le voy a decir, no lo sé, déjame que mire el último estudio que tenga por ahí, que te diré no lo que se publicó el año pasado, sino lo que dice el estudio fulanito que se publicó en los 3 años anteriores. Yo creo que desde un foro como este, con las personas que hay aquí, una iniciativa como esta podría empujarse. Soy Cefe López de Materiales del CSIC y mi pregunta es para Alonso. Y vamos, teniendo en consideración todas las manifestaciones que se han hecho aquí, el hecho de que un premio Nobel es una cosa tan singular que no se puede hacer estadística con ello, y la presión a la que estamos sujetos y otras consideraciones, la pregunta es, ¿cómo es el perfil de la frecuencia de impacto de los premios Nobel para ver si se puede imitar y si es posible o no que fomentando el incremento de la calidad de todos los científicos se pueda llegar a que haya una singularidad que produzca un premio Nobel? O si por el contrario basta con decirles a todos los investigadores, olvidaos de los sexenios, de los quinquenios, de los trienios, de todo, pensad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y cuando tengáis la idea brillante, volcaos en ella, pero dejad de publicar cosas mediocres de impacto 16 o así, porque esas no valen para nada. ¿Es muy descabellado o es solamente algo descabellado? Yo creo que para escalar hay que empezar poco a poco. Es decir, ahora mismo España no se puede plantear de ninguna de las maneras, es decir, un programa para premio Nobel, igual que el Severo Ochoa. El Severo Ochoa, perdonadme, no se sostiene de pie en España, el programa Severo Ochoa, de ninguna de las maneras. Porque para tener un premio Nobel, dado que es un hecho, y no me refiero solo al premio Nobel, vamos a decir un premio Nobel Thomson-Reuters, es decir, un premio Nobel predecible. Ahora saldrán las próximas predicciones para los premios Nobel y que se ha demostrado desde que empezó Garfield a hacerlo que tienen un éxito altísimo, es decir, que son predecibles. Ahora mismo en España eso no se puede hacer. Hay dos cuestiones que son básicas, estadísticas, y que son muy sencillas. Primero, un avance científico importante, premio Nobel o no, es un hecho de muy baja frecuencia. Luego, es absolutamente equivocado apostar por muy pocos grupos que sean muy buenos. Por muy buenos que sean, hay 7, 8, 10, 28 en el MIT, en Stanford, en Alemania y en todos sitios. Es decir, si España quiere tener un lugar en la ciencia de vanguardia, en el conocimiento, en el de arriba, en el que finalmente da premios Nobel, pero también otras muchísimas cosas, tiene que tener una base muy importante. Es decir, hay que empezar por tener buenos científicos. Y segundo, no tenerlos todo el día, como decía el del Departamento de Microbiología Electrónica, que estoy absolutamente de acuerdo con él. Es que no me da tiempo. Es que me están pidiendo que... Es que es un disparate. O sea, lo primero es que España publica 35.000 trabajos al año, es el doble de lo que publica Suiza. Y Suiza tiene muchos trabajos muy buenos y tiene esperanzas de premios Nobel altas y además tiene los premios Nobel, es decir, que tiene trabajos para premio Nobel, del nivel de premio Nobel. Pero es que eso hay que hacerlo con mucha gente. Luego, entonces, ahora mismo lo que habría que hacer es empezar en un sector importante, porque yo creo que los científicos españoles, o sea, un científico español que publica en Physical Review, o que publica en Plancel, o que publica... Esta gente puede hacer un trabajo bueno. Es que no se le deja, es que no se le estimula. ¿Alguien tiene una sola referencia en España de premiar un trabajo importante? Los que sois del CSIC. ¿A quién le dan un sexenio por dar un trabajo en el 0,1% más citado? Que levante la mano.
Nadie se ha ocupado de eso. Hirsch, en un segundo trabajo que hizo después del índice H, lo que demostró es algo muy sencillo. Es que, yo lo que he dicho antes es que a las personas hay que evaluarlas por su potencial, no por los hechos importantes que hayan conseguido. Lo que él demostró es que la gente que ha hecho cosas importantes antes tiene las máximas probabilidades de hacerlas después. Empecemos por algo muy sencillo. Empecemos a pedir no número de trabajos publicados, sino en el 50% más, en el 50 o en el 10% más citado. Algo que sea asequible. Porque claro, si empezamos, yo he cogido la cola del 1% más citado. A mí me parece un disparate. O sea, si tú vienes ahora mismo a los científicos para darles un sexenio que publiquen el 1% más citado, pues te vas a quedar sin gente sin sexenios. Es decir, para eso, para lo que sea. Empecemos pidiendo que la gente deje de pensar en las revistas como garantía de trabajo normal. Eso está superado en España. Y ahí sí que estamos bien, y lo he dicho y lo he demostrado. El Consejo no se diferencia mucho, se diferencia un poco, pero en número de publicaciones y en número de citas totales no se diferencia fundamentalmente de la Universidad de Oxford. Es decir, ¿dónde estamos fracasando? Fracasamos en la cola, fracasamos en los hechos extraordinarios. Luego lo que tenemos que coger es fomentar que se produzcan en los hechos extraordinarios. Y puesto que ya estamos en la ciencia normal, ya la tenemos asumida, al menos en el Consejo, en la Universidad es un caos. Pues ahora vienen los de los sindicatos, el municipio, la familia y no sé qué, y van y te dicen que te hacen la carrera horizontal docente. Y la carrera horizontal docente es que tienes que pasar de un examen sobre no sé qué cosas de didáctica, que es la que le interesa a uno que no ha sido nunca científico. O sea, se puede llegar con la carrera horizontal docente a catedrático 5 estrellas sin haber publicado un trabajo científico. Entonces, bueno, la universidad está perdida. O sea, la universidad o le cambian la ley o no hay nada que hacer. Pero en el Consejo no. El Consejo probablemente la mayor parte de los científicos están perfectamente capacitados, la mayor parte, están perfectamente capacitados para hacer trabajos muy importantes. Pero hay que decírselo. Luego yo empezaría por ahí. Yo lo empezaría, desde luego, toda referencia al número de publicaciones, al factor de impacto, olvidémosla. Y empecemos por pedir y valorar el que un científico tenga un trabajo. Si el 10% es mucho, yo no lo sé, porque no ha analizado suficientemente el Consejo, pidamos el 50%. Y luego del 50% pidamos el 10%. Y en 10 años, con esta política, podremos tener muchísimos trabajos en el 1% más citado y algún trabajo en el 0,1%. En el 0,1% más citado, pues es que hay poquísimos en España. Hay algunos, pero son internacionales. Es decir, la ciencia, la Big Science esta, ¿no? El CERN, ese tipo de cosas. Bueno, ¿vale? O un doctorando que se ha ido a Harvard y ha cogido y ha venido aquí y han puesto la dirección suya de aquí en un trabajo que está hecho en Harvard. Pero trabajos nuestros de aquí, en el 0,1% más citado, yo solamente conozco uno de informática, de bioinformática en Cataluña. Solamente de españoles. Es decir, bueno, yo no sé, yo no pediría semejante disparate ahora. En resumen, olvidémonos de los trabajos publicados, olvidémonos de los factores de impacto, no porque no valgan, yo no estoy denostando el factor de impacto, el factor de impacto lo denosto, totalmente. Pero las revistas buenas no. Una revista buena te da garantía de que el trabajo es de calidad de trabajo normal. Pero eso no necesitamos más, ya los tenemos, ya hemos llegado. Es como si hace 20 años pues les cogíamos y a los que publicaban en la revista de Física y Química pues no le daban sexenio. Bueno, pues de acuerdo, pues ahora mismo hay que cambiar. Aquello fue muy duro, pero la gente aprendió a hacer trabajos normales. Así que el paso siguiente, si es lo que tú me preguntas, ahora mismo es olvidarse ya de eso, porque ciencia normal sabemos hacer, porque muchos además de los que están en el Consejo y en la universidad también son editores de revistas buenas, lo cual quiere decir que los han elegido por algo. Es decir, ciencia normal no necesitamos más, necesitamos ciencia extraordinaria. Y para ciencia extraordinaria hay que empezar poco a poco. Para ser optimistas es cuestión de tiempo, llegarán los premios Nobel. Si seguimos así, ¿no? Yo de todas maneras... ¿Puedo hacer una puntualización? No me ha respondido a la pregunta más concreta, que era ¿cómo es el perfil de frecuencias frente a impacto de los premios Nobel, si existe ese estudio? No lo conozco, pero seguramente, porque ahora hay muchas cosas. De premios Nobel no hay demasiado, ¿eh? Por algo he utilizado un tal Sarton,
que publica además en una revista médica, es el que más los ha usado. El premio Nobel se usa muy poco precisamente porque cualquiera que haga estadísticas sabe que es un hecho de tan baja frecuencia que no se puede utilizar. Ahora, en general los premios Nobel los tienes de todos los tipos. Warren, aquí se ha citado el premio Nobel por el Helicobacter pylori, a ese le rechazaron en 3 revistas el trabajo por el que le dieron el premio Nobel. Es decir, hay de todos los gustos. Ahora, en general, los premios Nobel es gente que lleva mucho tiempo publicando muchas cosas buenas. Y finalmente acaba dando una campanada de mucho cuidado. Yo tengo un comentario con respecto a las citas, que es que tampoco, para mí, tampoco son la panacea. Entre otras cosas, las citas, el número de citas no son la panacea, entre otras cosas porque es dificilísimo acotar el tiempo en el que vas a tener en cuenta las citas. Algunas veces resultados importantísimos no tienen citas hasta el cabo de 5 años, otras veces tienen citas inmediatamente. Por otra parte, como también se ha dicho aquí, cuando la comunidad científica de un ámbito es muy grande, pues vas a tener más citas, porque hay muchísima más gente que trabaja en cáncer, muchísima más gente, y son números absolutos, son citas que son números absolutos. Y sin embargo, en áreas más minoritarias, pues es que aunque sea muy importante, te van a citar menos. O sea, que yo creo que el número de citas es muy importante, pero que tampoco es la panacea y que también tiene muchos problemas utilizar el número de citas y denostar los demás indicadores, porque el número de citas también tiene su... El número de citas en el 1% más citado es área por área. Incluso área por área. O sea, el que trabaja en cáncer, pues que le miren en cáncer. El que trabaja en inmunología, que le miren en inmunología. Y el que haga geología, pues que le miren en geología, evidentemente. Es decir, hombre, lo que no puedes es a un geólogo, y no digamos a un matemático, comparar un matemático con alguien que hace inmunología. Eso es absolutamente imposible. Es decir, el 1% es eso. Y segundo, el 1% se refiere a los trabajos de un determinado año. Y tú lo miras a hoy. O sea, tú miras los trabajos en el 1% que estaban en un determinado año con el parámetro de ese año, a los de otro año con el parámetro de otro año. Y tú lo que tienes hoy es una suma de factores que son enteramente homogéneos. Porque tú has mirado año por año. Es decir, el trabajo que se publicó en 2005, tú lo miras con los trabajos que se publicaron en el 2005, el que se publicó en el 2003 con los trabajos del 2003. Es decir, que lo tienes que mirar área por área, año por año. Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que el problema fundamental, todos los ejemplos que se han puesto a lo largo del día, incluso los que están saliendo ahora en el debate, es muchas veces, y permítanme la utilización de una expresión quizá un poco fuerte, la falta de profesionalidad de muchas personas que están analizando los datos sin criterio. En parte, algo de lo que se estaba comentando. A mí me gustaría poner un ejemplo muy significativo que me ha ocurrido a mí y que me parecía escandaloso porque afectaba a España con mayúsculas, el tema que estábamos hablando antes. Trabajando con el IPTS en Sevilla, que saben ustedes se dedica a temas de prospectiva tecnológica, etcétera, ellos estaban desarrollando un estudio en el cual iban a ver las diferentes potencialidades tecnológicas de las principales universidades europeas. Y ya saben que este es un problema grave porque normalmente el gran inconveniente cuando se compara Europa con Estados Unidos es que en Estados Unidos las universidades ayudan a las empresas a innovar y transfieren, y en Europa eso no ocurre. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando nos distribuyeron una lista de 300 universidades europeas que se iban a utilizar en el estudio de la prospectiva tecnológica? Este número de revistas estaba hecho por quizá los mayores especialistas, ya no solo en Europa, sino en el mundo, en el tema bibliométrico. Ha salido frecuentemente hoy el CWTS de la Universidad de Leiden. La lista estaba construida con criterios bibliométricos y incluía universidades de casi todos los países europeos, como era lógico, con el fin de estudiar la innovación. Yo, obviamente, cogí la lista, fui a indagar los españoles y fíjense por dónde, según criterios bibliométricos, no aparece ni la Universidad Politécnica de Madrid ni la Universidad Politécnica de Cataluña. Sin duda, claramente, como todo el mundo sabe, pues las universidades más innovadoras de este país. Bueno, ¿es problema del CWTS? Pues no. El CWTS hizo una lista con criterios bibliométricos. Es problema de que incluso a veces gente que se supone que es profesional, pues coge sin criterio datos que no corresponden.
Y esto sucede con mucha frecuencia. Yo creo que, por ejemplo, es correcto, y se ha venido insistiendo aquí, utilizar el factor de impacto para revistas. Es totalmente incorrecto utilizarlo fuera del ámbito de las revistas. Es correcto utilizar citas para evaluaciones donde se pide la actividad general. Quizá es incorrecto utilizar el total de citas para estudiar la excelencia. Es decir, lo que hay que hacer es en cada caso utilizar las herramientas que corresponden y no generalizarlas. Hay ocasiones en las que hay carencias con las herramientas. Es decir, EASY, se ha demostrado esta mañana, no sirve para ciencias de la computación, regular para ciencias sociales, mal para humanidades. Pero les recuerdo, por ejemplo, que hay ciencias puras que tienen el mismo comportamiento de publicación que las humanidades y ciencias sociales, y eso se olvida muy frecuentemente. Las ciencias locales, estoy pensando en zoología, en botánica, en geología, y eso se olvida muchas veces. Bueno, pues lo que hay que hacer es que en todos los casos se necesitan profesionales, se necesita gente que sepa capaz de diferenciar las cosas. Voy a terminar con una pequeña anécdota que ocurrió en un país lejano, muy lejano, muy lejano. Vino un señor del Reino Unido, casi siempre suelen venir del Reino Unido, porque ya saben cómo son esos señores, que es periodista. Este señor periodista dirige un ranking de universidades para su periódico, cuyo único y fundamental objetivo es vender más ejemplares del periódico. Cuyo único y fundamental objetivo es ese. Este señor dio una conferencia donde estaba presente un alto directivo del ministerio español correspondiente, del ministerio de ese país lejano correspondiente. Del ministerio de ese país lejano correspondiente, sí. Y entonces, tras terminar su exposición, el señor periodista, que utiliza criterios periodísticos, que no es periodista científico, pero no es científico periodista, que hay diferencias, al terminar, ese alto funcionario de ese gobierno de ese país remoto le pidió, por favor, que le ayudara a organizar el sistema de educación superior español, que contaban con él, que esperaban de su conocimiento y de su expertise, pues su ayuda. Eso ocurrió en un país muy, muy lejano. Bueno, pues, siguiendo las instrucciones de Miriam, creo que sea. No quiero cortar a nadie, si hay más. Quería agradeceros a ti, Victoria, por la sesión de la tarde y a los ponentes por la jornada tan interesante que nos habéis ayudado a hacer, a los que habéis venido como asistentes a debatir y que ahí estamos en la Fundación General CSIC para lo que queráis. Gracias.